Continuando con proposiciones categóricas, vamos a hacer hoy día un segundo repaso a manera de una práctica dirigida, donde se van a explicar algunos ejercicios que a veces no se avanzan a explicar en clase. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio que dice lo siguiente: dada la siguiente proposición categórica, es objetable que todo reloj costoso sea suizo. Se formaliza. Me piden formalizar este texto, ¿cierto? Ya está. Entonces vamos a identificar primero qué tipo de proposición es la que me están dando. Primero observamos que dice es objetable. Como yo ya te he explicado en clase, la palabra objetable es una negación. Por lo tanto, ya sabemos que la formalización va a empezar con una negación. ¿Listo? Muy bien, puede ser estas dos. Luego dice todo reloj costoso sea suizo. Es como decir todo S es P. Todo S es P. Y todo S es P es una proposición universal afirmativa. ¿Y cómo se formaliza una proposición universal afirmativa? Se formaliza de la siguiente manera. Primero vamos a poner la negación y luego colocamos el símbolo de una proposición universal, que es una A al revés, ¿no? Es como una A al revés. Listo. Abrimos paréntesis y colocamos reloj costoso, que bueno, vamos a ponerle R según las claves, R mayúscula, y como es universal, siempre la proposición universal, cuando tú la formalizas, siempre lleva el implicador. Y luego dice sea suizo, ¿no? Suizo. Suizo sería ese predicado. Listo. No negamos la proposición porque, repito, nos piden formalizar. Por lo tanto, la clave sería la E. Listo. ¿Ves? Aquí hemos hecho un primer ejercicio donde estamos formalizando. Veamos el siguiente ejercicio que dice. Dice la contradictoria de la contraria de la subalternante de la subcontraria de. Algún bebé no es tierno. Es como decir algún S no es P. Y esto vendría a ser, ¿qué cosa? Una proposición particular o existencial negativa. ¿Y cómo se formaliza una proposición particular negativa? Bueno, si le queremos poner con una vocal, sería la O. Así es, la O. Muy bien, ahora recordemos, cuando a mí me piden varias cosas, esto, de esto, de esto, de esto y de esto, recordemos cómo se hacían ese tipo de ejercicios. ¿Cómo se hacía? Se hacía siempre de atrás hacia adelante. Así es. Entonces, vamos a ubicar primero el cuadro de Boecio. Primero recordemos el cuadro de Boecio. Ahí está. Muy bien. Luego veamos dónde nos ubicamos. Nos ubicamos aquí en la O. Ahora, primero, como es de atrás hacia adelante, primero vamos a hallarle la subcontraria. Recordemos que la subcontraria de la O es la I. Muy bien. Llegamos a la I. Luego sigue la subalternante. Recordemos que la subalternante es la que sube. Entonces, llegamos a la A. Luego dice contraria. La contraria de la A es la E. Hemos llegado a la E.
Finalmente, contradictoria. ¿Cuál era la contradictoria de la E? La I. Correcto, la I. Entonces, esto es lo que me está quedando al final. La I. ¿Y cómo se traduce una I? ¿Cómo se traduce una I? Se traduce como algunos o algún o algunos, ¿cierto? Algún, ¿qué cosa? Algún bebé es tierno. Veamos, ¿dónde hay una proposición que sea así o que sea también, pues, ¿no? Que tenga la característica de ser una proposición particular afirmativa? Veamos, ¿cuál sería? Sería la D, ¿cierto? La D. ¿Por qué? Porque dice la mayoría. Y la mayoría no son todos, son algunos. O sea, sería particular. Bebés son tiernos. O sea, sería algunos bebés son tiernos. La mayoría de bebés son tiernos. Así que el algún, su sinónimo también es la mayoría. También, ¿ya? Muy bien. Ejercicio número 3. Dice, hallar la forma típica. Típica se refiere a las vocales, la A, la E, la I o la O, de la contraria, de la contradictoria de la proposición categórica. Otra vez, lo primero que tú tienes que hacer es formalizar la proposición. Dice, es innegable. Cuando decimos que algo es innegable, afirmamos, o sea, aquí es doble negación. Negable es una negación, innegable sería dos negaciones. Por lo tanto, esto es una afirmación. Las dos negaciones se eliminan y quedaría todo lo que está aquí. La gran mayoría. ¿Qué te dije que es la gran mayoría? Particular. De peregrinos son no creyentes. Mira que el no está después del verbo. Por lo tanto, es una particular afirmativa. Si es una proposición particular afirmativa, entonces esto es una I. Predicado sería peregrinos y sujeto sería peregrinos y predicado sería no creyentes. ¿Cómo ponemos no creyentes? Bueno, ponemos la C de creyentes y ponemos una rayita arriba. Eso representa no creyentes. Muy bien. Ahora, vamos al cuadro de Boecio. A, E, I, O. ¿Listo? Nos ubicamos ¿dónde? En la I. Nos ubicamos en la I. Listo. Ahora sí, empezamos. Primero empezamos de atrás para adelante, ¿no? Está. Primero la contradictoria. La contradictoria de la I es la E. Y la contraria de la E es la A. ¿Cuál es la contraria de la E? La A. Así que ¿a dónde hemos llegado? Llegamos a la A. Listo. Muy bien. Entonces, si es una A, lo que nos ha quedado, esto es una proposición universal afirmativa. ¿Sí? ¿Y cómo se representa su forma típica? Porque dice la forma típica. La forma típica de una proposición universal afirmativa es la A, pues la A. Sería entonces la A, la P de peregrinos y la C con una rayita arriba que significa no creyentes. ¿Dónde está eso? Aquí está. Listo, ahí está la respuesta. Enano sería. Muy bien, continuamos. Dice el equivalente cuantificacional de todo esto, de la negación de esto.
Muy bien, recordemos que los cuadraditos son negaciones. A ver, vamos a ver el equivalente de esto. Vamos a copiarlo primero. Negación, paréntesis, C, A. Si tiene una A minúscula, esto es una proposición universal afirmativa. Recordemos. Este cuadrito tú ya tienes que sabértelo de memoria. A ver, yo estoy aquí, ¿cierto? Aquí estamos. Muy bien. Me dicen que niegue esto. Vamos a negarlo. ¿Cómo encuentro yo las negaciones? Recordemos, las negaciones se encuentran en la diagonal. Por ejemplo, así y así. La negación de la A es la O y la negación de la O es la A. La negación de la E es la I y la negación de la I es la E. Esas son las negaciones. ¿Cómo se llaman estas líneas? Acuérdese, se llaman contradictorias. Por lo tanto, cuando a ti te digan que niegues algo, tienes que usar las contradictorias. Muy bien, vamos a negar. Y si negamos, nos quedaría una O. Entonces, cuidado con esto, que aquí solamente lo que va a cambiar es la A minúscula. Solo cambia la A minúscula por la O. La C mayúscula y la A mayúscula no se niegan. Aquí hay que tener mucho cuidado. No se niega. Solo se niega la vocal del centro. Nada más. Negación de la A es la O. Nada más. Las letras mayúsculas se dejan tal como están. Pero dice el equivalente cuantificacional. Si esto es una O, recordemos que esto es una proposición particular negativa. ¿Por qué? Por la O. Es una proposición particular negativa. Esta representación que está aquí es la forma típica. Cuando tú le colocas las vocales, se llama representación típica. Pero aquí me están pidiendo el equivalente cuantificacional. ¿Cómo es su equivalente cuantificacional? Bueno, recordemos. De la A, su equivalente cuantificacional es así. Universal, paréntesis, implicador. Aquí ve el sujeto y aquí ve el predicado. ¿Cómo es de la E? Que es universal negativo, ¿cómo es? Igualito que el de arriba, pero lleva una negación. ¿Dónde? Aquí. ¿En dónde? En el predicado. Listo. ¿Cómo es el cuantificacional de la I? Ya no es una A volteada, es una E volteada. Sería una E volteada, paréntesis, S, y ya no es un implicador, ya no es una flechita, es una I. Así es, cuidado, mira el cambio. Ahí está. ¿Y cómo es la de la O? Que es la que queremos. Es así, mira, ve. La E volteada, paréntesis, S, y negación de P. O sea, cuando es negativa la proposición categórica, como la E y la O, se niega el predicado. Entonces, ¿cómo sería aquí? Sería la E volteada, paréntesis, la C mayúscula con una X abajo, aquí una X como subíndice chiquita, y conector I, negación del predicado. En este caso el predicado es la A, ¿cierto? La A de X. Y listo.
Eso sería todo. Vamos a buscar la clave. Aquí está la clave, la D. Entonces, como hemos visto en este ejercicio, hay dos tipos de proposiciones, perdón, dos formas de representar. Una que es la cuantificacional, que es la que está por aquí te lo dejo. Y la otra es la típica, que son las vocales. ¿Ya? Muy bien, seguiremos practicando en clase. Nos vemos, hasta luego.